Muy buenas, gracias por estar por acá en esta disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial. Hoy, primero de febrero de 2023, quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Y estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho penal constitucional, al derecho procesal penal, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para lo cual les invito, se inscriban al mismo y encontrar allí criterios vinculados al derecho penal, procesal penal, penal constitucional. Hoy nos convoca la clase de hoy lo relativo al aborto como delito contra las personas. Esa familia de delitos, por ejemplo, en el Código Penal venezolano, que se ubica a partir del artículo 405 del Código Penal, con el homicidio. Luego se desemboca en el artículo 413, con las lesiones intencionales. Hablábamos de las disposiciones comunes que operaban tanto frente al homicidio como a las lesiones. Y ahora nos convoca el tema del aborto. Es decir, el derecho penal protege al nasciturum, a quien aún no ha nacido. Se reputa como persona si ha nacido, pero ahí nos encontramos el artículo 16 del Código Civil, en donde se le da esa personalidad de alguna forma al feto se le reconoce como persona, aún no habiendo nacido. Obviamente que este tema del aborto tiene consideraciones dogmáticas, consideraciones de derecho penal especial, consideraciones criminológicas, consideraciones religiosas, sociales, éticas. Y Venezuela es uno de los pocos países ya que van quedando en retaguardia a nivel mundial en donde todavía se penaliza el aborto, siendo que en otras naciones pues ha habido una despenalización, algunos hablan de legalización, pero bueno, despenalización en todo caso del aborto, la llamada interrupción de la gestación, lo cual todavía se mantiene, digamos, impertérrita, se mantiene vigente su sanción en el Código Penal venezolano. De paso que la Constitución, que es una especie de catálogo, como una especie de elenco de derechos, deberes y garantías, que como ratio última protege el derecho penal, tampoco ha sido muy proclive en su redacción, en sus normas, hacia una posibilidad de la aceptación de la despenalización del aborto. Obviamente que esto del aborto conlleva hasta precisiones de carácter histórica. Recordemos cuando a la finalización de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas rusas llegaron de primero a Berlín, en Alemania, antes que los aliados. En todo caso, los rusos eran también los aliados, junto con las fuerzas norteamericanas, inglesas, que estaban combatiendo al llamado eje del mal, representado por el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano, el imperio del sol naciente japonés, y llegaron estas tropas a Berlín, ya frente a unas fuerzas disminuidas, derrotadas, alemanas. Y como una especie de botín de guerra, bueno, hubo la violación más grande de damas, de mujeres en la Alemania de 1945 por los rusos, pero de allí también se generaron concepciones no queridas y también se generó una importante cantidad de abortos en ese año 1945. Se cuenta creo que la cifra no es exagerada, si se hablaba del millón de abortos en esa Alemania posguerra. Bueno, ese tema del aborto se ubica en su penalización originaria, como se daba en el Código Sanardelli en 1879 italiano,
copiado en nuestras realidades por el Código Penal español de finales del siglo XIX y se ubica pues en la tipificación en los artículos 430 y siguientes de nuestro Código Penal. Yo invito a que, y lo voy a colocar pues como digamos, en el cajón, ¿verdad? Como se suele decir, de estas clases que yo coloco en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, este trabajo interesante del doctor Alejandro Angulo Fontiveros, quien fue magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y que lo dedicó a la memoria del doctor Luis Jiménez de Azúa, gran penalista español que vivió entre nosotros, y ese trabajo se denomina El aborto. En Venezuela el aborto solo es delito para el proletariado, como lo coloca como subtítulo el doctor Alejandro Angulo Fontivero, lo cual de alguna forma denota una realidad. Pero en todo caso, este trabajo interesante de quien fuera magistrado en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, aborda ese aborto en su perspectiva de los subtipos que se ubican en nuestro ordenamiento, el llamado aborto espontáneo, el aborto terapéutico, el aborto clandestino, el aborto procurado por la misma embarazada o autoaborto, el aborto sufrido o procurado sin consentimiento de la embarazada, el aborto provocado y las agravantes en el caso de los médicos y el aborto honoris causa. Trabajo sumamente interesante que se lo recomiendo a nivel de referencia doctrinaria más allá de lo normativo. Bueno, el delito de aborto, francamente, es la interrupción dolosa del embarazo con el resultado de la expulsión del feto. Eso es. Y es interesante abordarlo porque, en primer lugar, mal se puede ser asumido como un delito negligente o imperito, es decir, un delito culposo. Es un delito doloso con la firme intención de interrumpir la gestación. A veces nuestro legislador da como sobreentendido determinados verbos o figuras en el supuesto de hecho de los tipos penales, para lo cual uno asumiría una interpretación gramatical, y habla de abortar. Bueno, y la definición alude a la idea de la llamada interrupción dolosa de la gestación, impedir el nacimiento, impedir que ese feto nazca como persona. Por cierto que existe una figura interesante que ha de ser entendida como no un aborto, pero que es el llamado violencia, la llamada violencia obstétrica, que se encuentra regulado en la ley orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Esa llamada violencia obstétrica que tiene que ver con la imposición de la realización de el trabajo de parto, el trabajo de la realización de traer a la vida bajo posturas que afectan tanto la dignidad como la condición física de la mujer y que se imprimen como una forma de violencia. Pero vamos a concretarnos al aborto que está descrito en nuestro Código Penal. El objeto jurídico en el delito de aborto es la vida, es decir, como sentido global, pero uno podría distinguir el llamado objeto material, el feto como producto de la concepción humana, desde fines del tercer mes de embarazo, en que deja de ser embrión, hasta el parto, el que nace antes de tiempo o sin vida, como lo define Cabanelas. Obviamente que el examen médico es el que va a determinar cuánto se lleva de periodo de gestación. El tema de la ciencia médica, de la medicina forense, es fundamental a los efectos de sancionar el aborto. Hay que tener cuidado con una figura, un fármaco, pues, que se ubica en nuestra realidad comercial, farmacológica, en Venezuela y en muchas partes del mundo, lo que se denomina la píldora del día después. Y bueno, y la propia medicina asume que
el solo hecho de expulsar un óvulo por alguna sustancia abortiva utilizada como anticonceptivo no implica que se haya cometido el delito de aborto. Es decir, definitivamente ha de asumirse como una concepción, ¿verdad? Por un periodo de gestación aproximado. En lo que atañe al sujeto activo, debe tener la intención de cometer el aborto, bien sea la propia gestante o bien sea quien la ayuda. Ese quien la ayuda está en una relación de coautoría con respecto a la propia gestante, pudiera ser un profesional, alguien que trabaja en el ámbito de las ciencias médicas o no, o inclusive la propia pareja de esa gestante, lo cual conduce a circunstancias conduce a agravantes como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Es decir, el sujeto activo interrumpe el embarazo con la intención de practicar ese aborto, independientemente de que sea la mujer o un tercero o un médico. Hay figuras distintivas en el tema de la clasificación legal en los llamados subtipos de este aborto que analizaremos a renglón seguido. En algunos casos la víctima puede ser las mismas mujeres cuando no haya dado su consentimiento, que es el caso del llamado aborto sufrido, cuando alguien o ella es conminada a la realización del aborto aún sin su consentimiento. Entonces, evidentemente, allí se imprime una noción importante en materia de la concepción de víctima. También es interesante acotar, como lo han visto conmigo, que el artículo 414 del Código Penal contempla la figura de las lesiones intencionales gravísimas que pueden conllevar una pena de hasta 6 años, 6 años de prisión. Uno de las circunstancias, de los supuestos que se dan en esa lesión gravísima, es cuando la lesión querida, realizada por el sujeto activo, conduce al aborto. Pero en este caso, él no sabía que la persona estaba gestando, porque si hubiese sabido que la persona estaba gestando y hacia la interrupción de la gestación estaba dirigido su actuar, pues nos encontramos en la responsabilidad en materia de aborto. Aquella concepción, ¿verdad?, que se manejaba desde el finalismo, no hay ninguna causa invidente, toda causa conlleva a una finalidad, con lo cual de alguna forma la teoría de la imputación objetiva rescata por la noción del disvalor de la acción versus el disvalor del resultado y la asunción del dominio del riesgo. Bueno, el tema de la intención como afirmación de conocimiento, el aspecto cognitivo del dolo, el saber que se está gestando y en procura de ello estar dirigida la actuación, bueno, hace distinguir entre la responsabilidad por las lesiones, si ese es el resultado, el aborto, o la responsabilidad por el aborto, siendo definitivamente ello lo que ello implica en la realización del hecho. Entonces, con el aborto se impide, pues, de alguna forma, la completa formación del feto, asumiendo una interrupción de la gestación. En algunos delitos, la mujer estaría excluida de la llamada subjetividad, digamos, pasiva del asunto, cuando ella es la misma autora quien ha interrumpido la gestación de forma, digamos, sola, solitaria o con la ayuda del otro. En lo que atañe a la modalidad comisiva, bueno, como lo señala tanto el doctor Angulo Fontivero en el trabajo que les he mencionado, como el clásico ya manual de derecho penal, parte especial del venezolano Grisanti. Bueno, la modalidad comisiva, a partir de diferentes formas en la realización del aborto, se suele dividir entre los llamados medios químicos, medios mecánicos, ¿verdad?, medios físicos, los comunes, los químicos, como por ejemplo la solución jabonosa, químicos abortivos por vía oral o vaginal, medios mecánicos como la introducción de objetos, o medios físicos como los casos por medio de golpes, es decir, el politraumatismo realizado externamente como una
como una modalidad efectiva para la realización del aborto, más allá de la circunstancia de la internalización en la propia corporeidad de la gestante, bien sea por vía vaginal, ¿verdad? Como por vía oral, de elementos químicos que conduzcan a esa interrupción de la gestación. Es obvio entender que el llamado parto normal se asume la idea de la expulsión de la criatura por vía vaginal, siendo que la cesárea implica una intervención quirúrgica que asume la idea de un rompimiento de piel y membrana a los efectos de posibilitar la venida al mundo de la criatura, y que por lo tanto, de alguna forma, también se pudiera ubicar el aborto tanto en la noción de la expulsión vía vaginal como también pudiera ser a partir de la realización de cirugías, impidiendo el nacimiento vivo de quien todavía se está formando. Entonces, evidentemente, siendo un delito de resultado la interrupción de la gestación, en el aborto se admitirán las llamadas modalidades incompletas, es decir, las modalidades de la tentativa y de la frustración, con lo cual lo que describe como tentativa o frustración el artículo 80 y también el artículo 82 en lo que atañe a la sanción, en lo cual en la tentativa hay una causa independiente de la voluntad de la gente que impide la concreción del resultado, siendo que en la frustración se habla de la diferencia entre causas y se habla de circunstancia independiente, con lo cual hay una asunción coloquial, digamos, un entendimiento coloquial del concepto de tentativa versus el concepto de frustración, en la idea de que la tentativa, la inidoneidad esencial del acto ejecutivo que conduce a la procura del hecho, falta, es decir, hay una, mejor dicho, o está presente, lo que quiero afirmar, hay una inidoneidad esencial, es decir, digamos, la sustancia no era lo suficientemente fuerte como para poder causar el aborto, por eso fue lo que se realizó, es decir, la procura del suministro de la sustancia era a los fines de realizar el aborto. Y en el caso, ¿verdad?, de la frustración, utilizando el mismo ejemplo de la sustancia, bueno, ya suministrada la circunstancia, más bien se asume una especie de lavado, una forma de expulsión de la sustancia para que no conduzca al efecto interruptivo de la gestación. Entonces, sí son formas, digamos, no agotadas, como delito de resultado que se admitiría en el tema del aborto. A nivel general no puede hablarse de aborto culposo o de aborto preterintencional. Es necesario que exista la intención dolosa de practicar el aborto o de interrumpir el embarazo, sencillamente con la firme expresión de que así como se está embarazado o no se está embarazado, asimismo, o la criatura nace viva o el feto es lo que se expulsa, impidiéndose el nacimiento vivo de la criatura, y que por lo tanto no existe digamos, un medio aborto o un aborto completo, es decir, definitivamente es la interrupción de la gestación lo que se procura como una circunstancia. Ahora bien, es obvio que en este caso, y no en el caso del 414 del Código Penal, el que es mencionado como lesiones intencionales gravísimas en desconocimiento de la condición de gestante de la lesionada, allí, en ese caso, en el caso del 414, pues sí se podría invocar el tema de la preterintencionalidad genérica que se maneja en el artículo 74 del Código Penal, afirmándose que yo lo que tenía la intención era de lesionar a la gestante en franco desconocimiento de que se encontraba en una circunstancia de aborto, gestando,
Y entonces al final del camino ello conduce, por lo menos, entonces allá hay un tema de preterintencionalidad que también se admite en el ordenamiento penal venezolano, pues conforme lo establecen los artículos 419 del Código Penal en el tema de la preterintención y el 421, 22 en el tema de la preterintención en las lesiones. Entonces, ello sí podría ser abordado como una respuesta a nivel sancionatorio, pero no cuando se tiene el conocimiento de que se está lesionando a una gestante. Allí, indebidamente, mal se podría hablar de una preterintención en lo que atañe al aborto, esencialmente, pero como verán conmigo, a lo mejor la preterintención se origina frente al resultado final, que es la muerte de la gestante. Es decir, lo que se quería era solamente la realización de la interrupción de la gestación, pero como consecuencia de la realización del aborto se condujo a la muerte de la gestante, bien sea que ella haya asumido su avenimiento, su consentimiento a la práctica del aborto provocado, o el aborto sufrido en la cual ella no haya tenido su aceptación a la realización del aborto y se deriva la muerte. Aun cuando el agente haya procurado necesariamente realizar el aborto. Entonces, allí nos encontramos con la posibilidad de la invocación del artículo 74.2 del Código Penal en lo que atañe a la preterintencionalidad genérica y no fórmulas que tengan atinente a la propia preterintencionalidad en materia de lesiones. Hablemos entonces del aborto procurado, artículo 430 del Código Penal. La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, aquí como sujeto activo, ¿verdad? Es uno, es la mujer, la madre, quien se vale de un medio empleado por ella misma, la autorrealización del aborto, o por un tercero con su consentimiento, pero el tercero lo que es ha suministrado el medio. Es decir, ese tercero no está en la práctica abortiva. Ese tercero ha suministrado el medio a la gestante para que ella se realice el aborto. Es decir, el sujeto activo es ella. Este otro, quien ha suministrado el medio, actuaría, ¿verdad?, como un cómplice, fundamentalmente como un cómplice necesario a efectos de lo que se establece en el artículo 84 del Código Penal, en la cual la derivación de responsabilidad en el caso de la complicidad necesaria ha de estar vinculado a la misma sanción de la gestante. El verbo, el núcleo del verbo aquí es abortar. Dice, la mujer que intencionalmente abortar, valiéndose por medios empleados por ella misma o que le proporcionó un tercero. Ahora, ese medio puede aplicarse a ella misma o buscar a otra persona para que se lo aplique, pero definitivamente es ella la que está conduciendo, ¿verdad?, en su materialidad y en su provecho la realización del aborto. Obviamente el feto es el sujeto pasivo. Volvemos a ese 16 del Código Civil. El feto se reputa como persona cuando se trate de su bien. Y por lo tanto en los delitos contra las personas no solamente se está protegiendo la vida del que ya la disfruta, su corporeidad física, sino inclusive la expectativa de vida. Es decir, una asunción general de la protección de la persona aún desde antes de su nacimiento, bajo esta filosofía de la sanción del aborto. Vamos a al otro tipo o subtipo, el que está descrito en el artículo 431 del Código Penal, aquel llamado aborto consentido, el que hubiere provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de esta,
será castigado con prisión de 12 a 30 meses. Entonces, él ha sido determinado a la realización del aborto, pero él tiene plena responsabilidad como autor material. Está en pleno conocimiento de la condición de gestante, su dolo es perfecto en lo que atañe a la noción de la incolumidad del bien jurídico hasta ahora, que era la gestación. Además, está en conocimiento de que su acción u omisión, en todo caso la acción, confluye a ese resultado. Está en noción plena del avenimiento de la gestante en ese consentimiento, y aquí obviamente es un delito con una coautoría perfecta. Nos sigue indicando el artículo 431. Si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlo sobreviene la muerte de la mujer, la pena será la de presidio de 3 a 5 años y será de 4 a 6 años si la muerte le sobreviene por haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella. Como te das cuenta, acá se equipara este homicidio a una especie de homicidio culposo, en el sentido de que lo que se quería realizar era una práctica abortiva, lo cual no es tolerada por la ley, pero lo hace de forma imprudente o negligente o imperito, siendo un profesional de la medicina. Nótese la cuasi semejanza de la pena de 3 a 5 años, en realidad es mucho mayor a la pena del homicidio culposo descrito en el artículo 409 del Código Penal. Digo, es mucho mayor en lo que atañe al límite inferior y al límite superior, siendo el límite superior allá en el caso del homicidio culposo del artículo 409 de 5 años, y aquí de 5 años también, pero el límite inferior es superior al del homicidio culposo de 3 a 5 años, con lo cual evidencian ustedes un término medio que se aplicaría siempre como circunstancia de orden público en función del artículo 37 del Código Penal, un término medio de 4 años. Con lo cual, obviamente que el catálogo de homicidios ya no se circunscribe exclusivamente a lo que se deriva del artículo 405 y siguientes del Código Penal, incluyendo el homicidio culposo de 420, sino que nos vamos a encontrar una serie de homicidios en la realización de otros delitos, como en este caso ya no solamente la realización del homicidio calificado en la ejecución de delitos contra la propiedad, como lo establece el 406 numeral primero del Código Penal, o en la realización de delitos calamitosos, aquellos descritos en el título 7º del libro 2 del Código Penal, sino en la realización del aborto. Entonces, la muerte de la gestante consentida, de alguna forma, ese avenimiento es lo que hace disminuir esa responsabilidad penal, o por lo menos equipararlo al tema del homicidio culposo. Algo así como cuando se pretende en la dogmática abordar el tema de la culpa de la víctima. Es decir, de alguna forma, esa víctima, sí que se pudiera colocar el concepto de víctima a la mujer gestante, cuando en realidad lo que quiere es interrumpir la gestación del que no ha nacido. De alguna forma, ella, el dominio del riesgo es un dominio que está siendo, digamos, parcial, a pesar de que es él o ella quien está realizando la intervención abortiva, pero el consentimiento, de alguna forma, por parte de la madre, ha de ser entendida como un dominio de riesgo, de alguna forma compartida. Esto es interesante, porque recordemos que conmigo verán ahora, en esta misma clase, un aborto que sí es tolerado, que es el llamado aborto terapéutico. Es un aborto que se realiza para salvaguardar la vida de la madre. Y si de alguna forma se realiza el aborto terapéutico y se acepta la no sanción por el aborto terapéutico, es porque de alguna forma, y me perdonan el comentario, en las escuelas de medicina, de alguna forma, en alguna clase, en una tarde perdida, cuando los estudiantes de medicina estudian obstetricia, de alguna forma tendrán que enseñarle
la realización del aborto porque se tolera el llamado aborto terapéutico en el ámbito nacional. Esto para no abordar la circunstancia de que en muchos otros países el aborto sí es aceptado en ciertas condiciones, bajo cierto tiempo de gestación, y que, por ejemplo, un profesional de la medicina venezolano que se vaya al extranjero, de alguna forma tendrá que saber la realización del aborto, siendo que en esos países sí existe como una circunstancia no penalizada y en la cual también ha de estar presente el llamado consentimiento informado. Es obvio que cuando una gestante desea realizarse un aborto, cuando no lo sanciona la realidad jurídica de ese país, ha de suscribirse un tema de consentimiento informado, un documento en la cual de alguna forma se hace ver la posibilidad de cierto riesgo que puede realizar toda intervención quirúrgica, implica un riesgo por leve que fuera. Entonces, obviamente que allí tendríamos que atenernos a la circunstancia de si es responsable penalmente o ese consentimiento informado releva de responsabilidad. Bueno, los extremos de la lex artis han de estar presentes en la realización de la conducta. Si evidentemente nos encontramos con un problema de imprudencia o de negligencia, es decir, una culpa in agendo o una culpa in omitendo en la exacta realización de la práctica abortiva, ello conllevará a una responsabilidad irrelevantemente de la existencia de esa culpabilidad culposa. Aquí lo que se tolera es el tema del resultado. Fíjense que acá, si por consecuencia del aborto y de los medios empleados, en el caso venezolano, sobrevive la muerte de la mujer, independientemente de la circunstancia de que no haya tenido, porque no lo tuvo, el dolo para esa muerte, porque lo que se quería era causar la interrupción de la gestación. Bueno, allí estaría esa pena en función del resultado, lo cual no exime la posibilidad del alegato y de nuevo voy con el tema de la preterintencionalidad genérica del 74.2 del Código Penal, alegando esta persona que su propósito, aún con el consentimiento de la gestante, era la realización del aborto y no un resultado que supera en magnitud al querido inicialmente. Ojo que estoy apartando la circunstancia vinculada a la preterintencionalidad propiamente dicha del propio homicidio preterintencional establecido en el artículo 410 del Código Penal, y evidentemente también el tema de la preterintencionalidad en las lesiones. Aquí es la realización de una práctica dolosa que conduce a un efecto, a un resultado culposo, como es la muerte de la persona, en la cual la preterintencionalidad del 74.2 del Código Penal, definitivamente, en este caso, pues no tendría por qué aplicarse, puesto que si el resultado es producto de una impericia o de una negligencia, nos encontramos en el ámbito de la culpa. Y cuando se habla de la preterintencionalidad genérica del artículo 74 del Código Penal, es porque ciertamente el resultado es producto, es direccionado a los efectos de seguir el nexo con respecto a la intención inicial de causar las lesiones. Entonces, y será de 4 a 6 años, lo cual aumenta si sobreviene la muerte por haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella. Es decir, un exceso en la realización del aborto, ir por encima de ese llamado consentimiento informado. En un caso donde la mujer se ha buscado un tercero para que se aplique el aborto, a ella se le aplicará el artículo 430, no este, y a la tercera persona el 431 del Código Penal, respectivamente. Es decir, debe haber una interrupción dolosa del embarazo. Sería provocado porque el que le provoca un tercero a la mujer encinta o consentido, porque la mujer consiente que le practiquen el aborto y que como sujeto activo el tercero se va a castigar el aborto. El solo hecho de haber facilitado los medios para que alguien se procure el aborto es suficiente para ser castigado. Entonces, el sujeto activo sería obviamente la mujer,
que en avenimiento ha consentido con el tercero. Por lo tanto, es un delito plurisubjetivo en la realización de, en el concurso de personas en la realización del hecho, siendo el sujeto pasivo el feto. Fíjense que en la parte del artículo 431 que hemos subrayado, como lo dije con la explicación anterior, hay una preterintencionalidad en cuanto a los medios. Tener la intención de aplicar un medio, pero el medio fue mucho más allá, algo así como que se le fue la mano y sobrevino la muerte. Entonces, con lo cual nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si una persona que induce el aborto a otra, con o sin su consentimiento, por consecuencia de ese medio utilizado, sobreviene la muerte? ¿Cómo debe ser sancionado? ¿Por homicidio intencional, por homicidio agravado o por aborto? Bueno, la intención fue practicar el aborto, artículo 431, no matar a la mujer, y por ello es que el legislador establece la específica sanción descrita en el artículo 431. Abordemos el llamado aborto sufrido. En este aborto sufrido descrito en el artículo 432, la gestante no tiene la intención. Ella y el feto, ella fundamentalmente está sufriendo por el no llevar a buen término la gestación y el nacimiento de su hijo o su hija, y el feto porque no termina de nacer por una circunstancia no consentida, no avenida. 432. El que haya procurado el aborto de una mujer empleando sin su consentimiento contra la voluntad de ella medios dirigidos a producirlo, será castigado con prisión de 15 meses a 3 años. Pero este caso es si el aborto no se ha realizado. Es decir, aquí el encabezado de este artículo 432, con la pena de 15 meses a 3 años, sanciona un delito imperfecto, el aborto como delito imperfecto, ¿ok? Por circunstancia de tentativa o por circunstancia de frustración. Yo los invito a que vayan a esa definición que se maneja en el artículo 80 del Código Penal, en donde en el caso de la tentativa se habla de causa y en el caso de la frustración se habla de circunstancia independiente de la voluntad de la gente, habiendo realizado todo lo necesario y habiendo asumido actos ejecutivos. Ya no salimos del ámbito de la ideación o de los actos previos, sino nos encontramos en la propia realización del hecho. Recuerden además que nos encontramos con una figura interesantísima en el artículo 81 del Código Penal, la denominada acción de regreso. Y yo los invito a que cada una de estas clases la realicen teniendo a la mano el Código Penal, la llamada acción de regreso, en la cual se realizan actos pero que ni siquiera en sí mismo configura una tentativa en la ejecución del hecho, es decir, siquiera conduce a una causa eficiente de un resultado, sino que el echarse para atrás, ¿okay?, la llamada acción de regreso en sí mismo no configura la realización de un delito. Ahora, ese desistir pasa por la idea de una voluntariedad, es decir, de una asunción voluntaria en ese retracto de la conducta. Entonces, aquí, ese encabezado del artículo 432 está hablando de que ya existe la realización de actos ejecutivos no consentidos por la gestante, más bien sufrido por ella, pero que no condujo efectivamente a la realización del aborto. Ahora, si el aborto se efectuare, como sigue diciendo el artículo 432, la prisión será de 3 a 5 años. Nótese que existen una dosimetría conforme al 37 del Código Penal, límites inferiores, límites superiores, adopción del término medio como circunstancia de orden público. Pero de nuevo la figura del aborto sufrido contempla la posibilidad de la muerte de la gestante en ocasión del aborto. Si por causa del aborto, de los medios empleados para procurarlo, sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de 6
a 12 años. Nótese que no llega siquiera al nivel del homicidio intencional de 12 a 18 años del artículo 405, sino que más bien los 12 años se imprimen como un límite superior de pena en la realización del aborto, pero con el resultado muerte de ese aborto no querido y sí sufrido por la gestante. De igual manera, la invocación de la preterintencionalidad, conforme al artículo 74.2 del Código Penal, y no por la vía del 409, estaría aquí presente, porque en el 409 se habla de la preterintencionalidad de lesión a muerte. En cambio aquí es la preterintencionalidad de aborto a muerte. Y con lo cual la fórmula genérica de la preterintencionalidad del 74 del Código Penal operaría en el sentido de, si está esa atenuante, ir de término medio al límite inferior de la pena en concreto. La última previsión que hace el artículo 432 es la siguiente. Si el culpable fuera el marido, las penas establecidas en el presente artículo se aumentarán en una sexta parte. Entonces, es la agravante por haber participado el marido en la realización de la práctica abortiva. Aquí el concepto de marido, fíjate que ni siquiera habla del padre de la criatura, sino de quien hace una relación, digamos, estable con respecto a la gestante. El concepto, fíjate que no se habla de la noción de cónyuge, se habla del marido. Bueno, alguien pudiera decir que en interpretación restrictiva esto solamente se aplicaría frente a quien realmente es esposo. Yo creo que en una acepción, digamos, coloquial del asunto, social del asunto, el concepto de marido, se habla de la persona que supuestamente se vería perjudicada por la gestación que estaría siendo su pareja. Recuerden que aquello del infanticidio en salvaguarda del honor o de la muerte de la pareja en salvaguarda del honor, bueno, fue eliminado, fue eyectado de nuestro Código Penal como delitos que relevaban de responsabilidad penal. Entonces, bueno, aquí se atiende, ¿verdad?, esa necesidad de la sanción a los efectos en la cual ni siquiera ello pudiera ser tolerado. Poder hablar de un arrebato o intenso dolor del artículo 67 de quien está haciendo que la gestante, siendo su pareja, sufra un aborto para impedir el nacimiento, creo que también sería desmedido, puesto que el arrebato o intenso dolor implica una respuesta inmediata, sin una premeditación, es decir, no hay una anticipación de resultados. Y ciertamente, bueno, el tema de la realización del aborto procuraría como una cierta anticipación de formas, de medios, a menos que pudiéramos encontrarnos en un caso extremo en la cual el marido se entera de que el hijo no es de él y le dé de golpes, digamos en ese momento, por una especie de arrebato, de delito emocional al vientre de la gestante como fórmula de desprecio, de violencia de género. Pero pudiera estar presente también ello si se da la llamada obnubilación del pensamiento, aquello que Gómez López en su libro El delito emocional menciona como la fórmula, digamos, de acendrado arrebato, obnubilación del pensamiento de alguien. Fíjense que acá, de nuevo repito, en el encabezado es independiente de que exista el resultado, se sanciona de 15 meses a 3 años. Entonces, la doctrina denomina esto como aborto sufrido porque la mujer es realmente el sujeto pasivo y el aborto sufrido nos da realmente dos alternativas: que verdaderamente se haya provocado o que sea provocado, habla de procurar.
El que haya procurado implica un delito inacabado, es decir, un delito, lo que regula la norma, el 432, de 15 meses a 3 años cuando el resultado no se realiza. El legislador castiga de forma diferenciada esto y obviamente que ya no se tomaría en cuenta el rango de sanción del delito frustrado que se maneja en el 82 del Código Penal, puesto que la respuesta ya la establece el propio artículo 432 del Código Penal. Además del marido beneficiándose con la realización del aborto no consentido, el 433 nos habla de otra agravante en lo que atañe al aborto. Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, es decir, el aborto convenido, sufrido, provocado, procurado, sea una persona que ejerce el arte de curar o cualquier otra profesión o arte reglamentado en interés a la salud pública, ergo un profesional de la salud. Si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto en que ha sobrevenido la muerte, las penas de la ley se aplicarán con un aumento de una sexta parte. Nótese que no hay una dosimetría, en el sentido que no hay un límite inferior de aumento versus un límite superior, sino que hay un solo monto, una cuantificación, una sexta parte. La condenación llevará siempre como consecuencia la suspensión del ejercicio del arte o profesión del culpable por tiempo igual de la pena impuesta. Es lo que se denominaría una pena accesoria, a distinción a las penas accesorias que están descritas en nuestro Código Penal, en el artículo 13, en lo que se atañe a los delitos presidiables, y en el artículo 16, en lo que atañe a los delitos prisionables, es decir, lo que conlleven pena de prisión. No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta. Esta parte infine del artículo 433 es lo que se denomina el aborto terapéutico. Ojo, solamente sería tolerado ese aborto sin ninguna pena el facultativo que provoque el aborto como un medio indispensable para salvar la vida de la parturienta. No existe otra posibilidad para salvar la vida. Evidentemente que la lex artis, el conocimiento científico, implica la necesidad de la interrupción de la gestación en salvaguarda de la vida de la madre. Entonces, aquí se denomina la primera parte como un aborto agravado, ese profesional de la salud que más bien en lugar de asumir el cuidado, el curar, más bien otorga sus conocimientos e impedir el nacimiento de una vida. Ahora bien, fíjense que aquí uno pudiera preguntarse, ¿qué pasa si el marido además es profesional de la salud? Bueno, mi criterio es que se impone el doble aumento de pena. ¿Okay? No es un problema de doble solapamiento de sanción, sino que la individualización, en primer lugar, el primer aumento, el que describe pues el artículo 432, surge es como consecuencia de la condición de cercanía parental de ese marido o de cercanía afectiva, aquella distinción de que realmente el esposo, hijo, no es pariente. Bueno, creo que sí. Pero acá también él, quien siendo marido tiene la necesidad de curar, más bien su conocimiento lo ha dedicado exclusivamente a esos fines. Entonces, bueno, aquí nos estamos encontrando esta hipótesis del aborto terapéutico de la manera como el 65.4 del Código Penal lo alude, como una especie de estado de necesidad disculpante. Ese aborto terapéutico solamente en lo que atañe a salvaguarda de la vida de la madre. Hay dos intereses contrapuestos, la filosofía, un tanto para la exclusión de la responsabilidad penal, es la vida de la madre o la vida del niño, pero en este caso, salvar la vida de la madre de quien ya ha nacido se vuelve como superlativo frente al tema de la salvaguarda de la vida de quien aún no ha nacido. Gracias por su atención y estoy a vuestra orden para cualquier pregunta.